El día de hoy les voy a estar enseñando a crear currículums con inteligencia artificial y todo totalmente gratis. Ok, les estaré dando también el prompt que voy a usar en este video para que ustedes puedan hacerlo exactamente igual y personalizarlo con las informaciones que ustedes deseen. Van a poder colocarle la foto que ustedes quieran y el color que ustedes quieran. Ahora, esto lo van a poder hacer desde su ordenador, desde su computadora o en tal caso desde su celular. ¿Ok? Entonces, bueno, sin tantas vueltas, dale me gusta a este video, suscríbete a mi canal y comencemos. Bueno, les explico qué es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a través de un prompt a generar un sistema que genera currículum, que es como si fuera una página web que genera currículum. Pero ustedes no necesitan contratar un hospedaje o un dominio para poder usar esto. Ustedes lo van a poder usar a través de su computadora o su celular. Ahora sí, esto funciona muchísimo mejor en computadoras. En algunos celulares no funciona, en algunos dispositivos móviles. Entonces yo les recomiendo que lo mejor sea en computadoras. Ustedes pueden intentar en su celular, pero si no les llega a funcionar es porque mejor funciona en computadoras. Entonces bueno, miren, vamos a usar ChatGPT y Gemini. Vamos a usar ChatGPT para ver si lo genera muchísimo mejor que Gemini. En mi opinión, ChatGPT lo genera muchísimo mejor, pero ustedes pueden usar cualquier inteligencia artificial que ustedes deseen. ¿Ok? Entonces, el mismo prompt que yo voy a usar ahora, ustedes lo van a obtener a través de mi canal de WhatsApp. Por eso, en la descripción del video yo les voy a dejar el link para que ustedes vayan y se unan a mi canal de WhatsApp y puedan descargar o puedan copiar el prompt. ¿Ok? Entonces miren, yo tengo acá abierto la página de ChatGPT y Gemini. Ustedes pueden obtener la versión gratuita también, no necesitan pagar por eso. Y por ejemplo, si es en Gemini, ustedes tienen que hacer así. Miren, ustedes van a, en vez de colocar el prompt de una vez, ustedes van a clicar acá en donde dice herramientas, van a clicar en Canvas y acá van a colocar el prompt. Este mismo prompt que yo voy a colocar acá y se lo voy a enviar. Ahora, en ChatGPT ustedes lo único que tienen que hacer es enviarle el prompt. Entonces vamos a enviárselo y vamos a ver el resultado. Bueno, ya ChatGPT generó el código y miren, podemos ver acá que nos aparecen varias cosas. Nos aparece para copiar el código, para editarlo, para descargarlo y para ver la vista previa. Nosotros vamos a clicar acá en ver vista previa. Y miren, podemos ver el currículum que generó. Ahora, tiene para nosotros agregar una foto de perfil, tiene para nosotros agregar sesiones. Por ejemplo, si yo clico acá en sesión, ahorita lo vamos a hacer. Ya les voy a mostrar cómo ustedes pueden probar que funciona. Pueden ver acá que aparece para agregar sesión, eliminar, para editar las informaciones. Yo puedo colocar acá cualquier cosa. Puedo colocar las informaciones que yo quiera en el currículum. Estas son padrones, pero ustedes pueden borrar las que ustedes no vayan a usar. Ahora vamos a ver en Gemini. Miren, Gemini también generó un código. Si yo clico acá en código me va a mostrar el código y si yo clico acá en vista previa me va a aparecer la vista previa del currículum. Ok, miren, Gemini esta vez lo generó muchísimo mejor y si yo clico acá por ejemplo en agregar foto, puedo agregar una foto y puedo cambiar el nombre, por ejemplo María, y miren acá yo cambio el rol, por ejemplo yo coloco en diseño gráfico por ejemplo. Entonces podemos ver que podemos cambiar todas las informaciones. Yo puedo agregar sesiones también. Si yo clico acá en agregar sesión me va a preguntar cuál quiero agregar y yo lo puedo hacer desde aquí, pero también lo podemos hacer desde nuestra computadora y ya yo les voy a mostrar cuál es la mejor manera de hacerlo, porque esto de acá es una vista previa. Ahora, para colocarlo en nuestra computadora y probarlo es muy sencillo. Miren, ustedes van a ir acá en donde dice código y van a seleccionar todo el código. Ustedes pueden hacer clic acá, por ejemplo, clican en alguna parte del código, luego de eso presionan control A y después control C, ¿ok? Que es para copiar el código. Entonces ustedes van a ir acá en su buscador y van a buscar el bloc de notas. Ustedes también pueden usar algún programa, por ejemplo que si Visual Studio, ustedes pueden usar cualquier otro programa en tal caso de programación, pero yo voy a usar el bloc de notas porque también funciona. Entonces luego que ustedes abran el bloc de notas, ustedes van a copiar el código, van a presionar control V para pegar todo el código y luego de eso van a hacer clic en archivo, van a clicar en guardar como, a mí me aparece salvar como porque como les dije me aparece en portugués. Ustedes luego de eso van a colocarle el nombre, por ejemplo pueden colocarle currículum, pueden colocarle el nombre que ustedes quieran y luego de eso le colocan .html, ¿ok? Ahora, antes de guardarlo ustedes tienen que clicar acá y clicar en donde dice todos los archivos. Entonces luego de eso vamos a hacer clic en guardar. Ustedes pueden seleccionar la carpeta donde ustedes lo quieran guardar. Yo voy a seleccionar la carpeta de descargas y voy a clicar acá en guardar. Entonces ya yo guardé el currículum de Gemini. Yo voy a hacer lo mismo pero en ChatGPT, y en ChatGPT es muy sencillo. Ustedes recuerdan que por ejemplo en el de ChatGPT les va a aparecer así. Ustedes pueden clicar acá en vista previa
y clicar acá en donde dice compartir o en copiar para copiar el código, pero ustedes también pueden cerrar la vista previa y clicar acá en donde dice descargar y él les va a descargar el archivo que nosotros acabamos de guardar usando el bloc de notas. Entonces miren, nosotros clicamos acá en descargar, nos va a decir para colocarle el nombre. Entonces yo voy a colocar acá currículum, por ejemplo, ChatGPT, y coloco .html, aunque en realidad él ya tiene acá seleccionado el tipo de documento. Pues ustedes lo pueden colocar o lo pueden dejar nada más con el nombre y clican en guardar. Luego de eso podemos ir a nuestra carpeta donde ustedes guardaron el currículum. Yo voy a seleccionar acá la carpeta de descargas y miren, aquí me aparecen varios archivos de otros currículums que yo había probado mucho antes de hacer el video para que ustedes vieran que sí funciona. Y miren, aquí aparece el currículum de Gemini y el currículum generado por ChatGPT. Entonces yo voy a clicar acá en currículum y él me va a abrir una página web. Entonces yo acá clicando en foto puedo agregar la foto que yo quiera colocar en el currículum. Entonces yo voy a colocar la de la chica, acá yo cambio el nombre, vamos a colocar acá María. Acá yo lo puedo dejar exactamente igual, acá yo puedo cambiar el número, por ejemplo 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puedo colocar acá el correo electrónico, la red social, si en tal caso quiero agregarle, por ejemplo, Instagram, Twitter, lo que ustedes deseen. Acá colocan el país y acá colocan toda la información profesional. Eldrin, yo quiero agregar alguna sesión, yo quiero agregar algo que todavía no está acá. Entonces ustedes pueden hacer clic, por ejemplo, en sesión, seleccionan qué ustedes quieren elegir, si es contacto, resumen, educación, habilidades, idiomas, intereses. Entonces, por ejemplo, si yo quiero agregar intereses, yo lo quiero agregar aquí, entonces yo clico acá y miren, me aparece acá intereses. Ahora, Eldrin, yo quiero cambiarle el título, yo no quiero que sea intereses, yo quiero que sea empresas, por ejemplo, empresas. Entonces ustedes colocan acá, en las empresas que yo trabajé. Ahora, aquí arriba yo coloqué una parte, en el prompt está especificado lo de experiencia laboral, que literalmente sería eso de empresas. Entonces vamos a borrar acá, yo voy a clicar acá en eliminar y miren, me aparece acá el modal, la opción para yo clicar en aceptar y borrar. Entonces miren, en experiencia laboral me aparece acá para yo colocar las empresas, el año que comencé, un ejemplo, a trabajar en esa empresa y el año que yo me retiré de esa empresa, o si estoy todavía trabajando, coloco actual. Si ustedes quieren agregar más informaciones de cargos que tuvieron en esa empresa, ustedes pueden clicar acá en ítem, ¿ok? Y ustedes agregan acá las informaciones. Lo mismo acá, si ustedes quieren agregar más empleo, ustedes clican acá en donde dice añadir empleo, ¿ok? Y miren, acá aparece nuevo cargo, ustedes acá colocan el año, ustedes colocan acá todo eso. Y miren, aquí aparece también ítem, ustedes pueden agregar varias cosas. Ahora, para guardar el currículum e imprimirlo es muy sencillo. Entonces ustedes clican acá en el botón de imprimir CV y les va a aparecer acá el currículum. Ustedes pueden ver acá que les aparece todas las informaciones. Luego de eso, ustedes clican acá, por ejemplo, en guardar como PDF en vez de imprimir y clican en guardar. Allí ustedes seleccionan la carpeta que ustedes quieren guardar, aquí le colocan el nombre del currículum, no es necesario que le coloquen el .html porque lo va a guardar en PDF. Entonces vamos a colocar a PDF 1 y clico acá en guardar. Luego de eso yo puedo ir acá a la carpeta de descargas y miren, aquí está mi PDF con mi currículum. Ahora vamos a ver el de ChatGPT. Yo voy a ir acá y voy a clicar acá en currículum ChatGPT. Vamos a ver acá. Voy a clicar 2 veces y miren, aquí aparece también el currículum y yo lo puedo editar. Yo puedo clicar acá en el lápiz, puedo seleccionar la foto, cambiar también el nombre, María, y acá yo coloco digital 1, por ejemplo. Ustedes pueden sustituirlo como ustedes deseen. Acá ustedes colocan las informaciones de contacto, todo exactamente igual. Entonces miren, yo puedo agregar una sesión, acá les va a decir que ustedes escriban. En vez de seleccionar, les aparece que ustedes escriban cuál sesión ustedes quieren agregar. Entonces yo voy a colocar la última, por ejemplo, intereses. Clico en aceptar y miren, aquí agrega intereses. Y vamos a ver si por acá en otro lado lo agregó. No, lo agrego aquí al final. Yo también lo puedo borrar, clico acá en eliminar. Miren, y puedo eliminar todo eso. Puede eliminar referencias, logros clave, que eso tampoco es que es muy necesario, pero eso ya va de ustedes, de cómo ustedes quieran personalizar su currículum. Ahora, Eldrin, yo quiero guardar el currículum, ¿cómo lo hago? Igual, miren, ustedes van a clicar acá en el botón de imprimir y ustedes pueden ver acá que les aparece el currículum. Acá aparece que es 2 hojas, pero en realidad aparece toda la información en uno. Y yo puedo clicar acá en guardar. Acá coloco PDF 2 y luego de eso vamos a abrir acá nuestro PDF 2. Vamos a abrir el PDF 1 también para compararlo y vamos a ver cuál de los dos quedó mejor. Entonces miren, el PDF de ChatGPT lo generó con errores. Miren, ustedes tienen que verificar eso porque a veces la inteligencia artificial comete errores. Lo generó con el botón de ítem, que no debería generarlo con ese botón, pero todo lo demás lo generó bien. O sea, todas las informaciones, miren, acá están las letras que yo coloqué,
el nombre que yo le cambié. Está todo excelente menos lo de los botones. Ahora, ¿cómo yo soluciono eso, Edrin? Muy sencillo. Mira, yo puedo decirle a ChatGPT, mira, generaste el código mal, dejaste que apareciera ítem. O simplemente yo borro la conversación y le envío nuevamente el prompt para que él genere otro y el otro lo puede generar bien. Entonces miren, vamos a ver acá el de ChatGPT del PDF. Déjenme ver acá, vamos a verlo acá. Miren, el PDF 1, acá está, que fue el que generó Gemini. Miren, está en realidad perfecto. Ustedes pueden ver acá que aparece todo bien, no aparece ningún botón. Y esta vez entonces ganó Gemini. Ahora, Eldrin si Gemini lo generó con un error, ¿cómo yo hago? Como les dije, la solución es enviándole nuevamente el prompt. Como pudieron ver, es muy fácil crear currículums con inteligencia artificial. Ahora, si tú quieres personalizarlo con un diseño que tú tengas en mente, tú tienes que agarrar el mismo prompt que usamos en este video, se lo envías a la inteligencia artificial que desees y le dices que cambie nada más el diseño. Allí tú le das la idea que tú tienes del diseño, pero que todo lo demás lo deje exactamente igual. Así te va a funcionar siempre. Ahora, si tú quieres aprender también a crear páginas web, landing page que conviertan visitantes en clientes, entonces suscríbete a mi canal para que puedas aprender y ofrecer esto como un servicio, generar ingresos, ¿ok? Yo, por ejemplo, cuando creo páginas web o landing page, mínimo, por ejemplo, landing page son 350, 450 dólares, páginas web entre 550 a 650 dólares. Y cuando digo páginas web y landing page, son, por ejemplo, páginas web institucionales o landing page básicas de conversión. ¿Ok? Entonces, bueno, yo les voy a estar explicando más sobre eso en otros videos. Por eso es importante que si quieres aprender, te suscribas a mi canal y formes parte de mi canal de WhatsApp, que en la descripción del video les voy a dejar el link para que puedan unirse. Allí yo voy a estar revisando todo cuando publique un nuevo video, cuando salga alguna actualización o en tal caso informaciones importantes. Otra cosa que les quería comentar también es que si ustedes vieron que este video fue muy útil, compártanlo con sus familiares, con sus amigos o en tal caso en las redes sociales, porque yo tengo certeza que les será de mucha utilidad a miles o a millones de personas. Entonces, bueno, si les gustó este video, ya saben, denle me gusta, suscríbete a mi canal y vamos con todo. Hasta la próxima.